Bien, buenas. La clase pasada les había subido, sí, un texto para que ustedes descarguen de Roberto Art, sí, con una pequeña biografía donde dice que es escritor, periodista argentino, que fue una de las figuras más singulares de la literatura rioplatense, sí, que se lo considera introductor de la novela moderna de la Argentina, sí, otro de los logros de este autor, y después un pequeño cuento policial que se llama El crimen casi perfecto que le voy a estar leyendo. Con este texto después vamos a hacer tres preguntas y a medida que avancen los días, ustedes van a tener que responder estas preguntas y me la mandan por privado, como siempre, aclarando nombre, apellido, comisión, ¿sí? Ya sea por WhatsApp, por Classroom o por mail, ¿sí? Me lo pueden mandar por cualquiera de los medios que les sean más cómodos, sacándole fotos a la carpeta o si no en un Word online, ¿sí? En un formato Word o en un PDF lo pueden enviar también. Y así vamos haciendo clase a clase, ¿sí? Lunes y jueves, que son horario de la materia, yo les subo los textos, las actividades y después ustedes lo van haciendo y más o menos esta actividad es para que la terminen el 15 de octubre, dado que el lunes que viene va a ser feriado y este jueves yo le voy a estar subiendo otro texto para que descarguen y no va a haber actividades escritas. Este texto van a poder tener aproximadamente unos 10 días para irlo terminando. Bien, entonces el cuento se llama El crimen casi perfecto. Dice, la coartada de los tres hermanos de la suicida fue verificada. Ellos no habían mentido. El mayor, Juan, permaneció desde las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche. La señora Stevens se suicidó entre las 7 y las 10 de la noche. Detenido en una comisaría por su participación imprudente en un accidente de tránsito, el segundo hermano, Esteban, se encontraba en el pueblo de Lister, desde las 6 de la tarde de aquel día hasta las 9 del siguiente. En cuanto al tercero, el doctor Pablo, no se había apartado ni por un momento del laboratorio del análisis de leche de la herpesía, donde estaba adjunto a la selección de dosificación de mantecas en las cremas. Lo más curioso del caso es que aquel día los tres hermanos almorzaron con la suicida para festejar su cumpleaños, y ella, a su vez, en ningún momento dejó traslucir su intención funesta. Comieron todos alegremente, luego a las 12 de la tarde, sí, del mediodía, los hombres se retiraron. Sus declaraciones coincidían en todo con la de la antigua doméstica que servía hace muchos años a la señora. Esta mujer que dormía fuera del departamento, a las 7 de la tarde se retiró de su casa. La última orden que recibió de la señora Steven fue que le enviara por el portero un diario a la tarde. La criada se marchó a las 7:10, el portero le entregó a la señora Steven el diario pedido y el proceso de acción que ésta siguió antes de matarse se presume lógicamente así. La propietaria revisó las adicciones en la libreta donde llevaba anotadas las entradas y salidas de su contabilidad doméstica, porque las libretas se encontraban sobre la mesa del comedor con algunos gastos del día subrayados. Luego se sirvió un vaso de whisky con agua y en esa mezcla arrojó aproximadamente medio gramo de cianuro de potasio. A continuación se puso a leer el diario, bebió el veneno y al sentirse morir trató de ponerse de pie y cayó sobre la alfombra. El periódico fue hallado entre sus dedos tremendamente contraídos. Tal era la primera hipótesis que se desprendía del conjunto de cosas ordenadas pacíficamente el interior del departamento, pero como se puede apreciar, este proceso del suicidio está cargado de absurdos psicológicos. Ninguno de los funerarios que intervino en la investigación podíamos aceptar congruentemente que la señora Stevens se hubiese suicidado. Sin embargo, únicamente la señora Stevens podía haber echado el cianuro en el whisky. Podía presumirse que el veneno había sido depositado en el fondo o en las paredes de la copa, pero el vaso utilizado por la suicida había sido retirado de un anaquel donde se hallaba una decena de vasos del mismo estilo, de manera que el presunto asesino no podía saber si la señora Stevens a utilizar, iba a utilizar este o aquel. La oficina policial
de química nos informó que ninguno de los vasos contenía el veneno adherido a sus paredes. El asunto no era fácil. Las primeras pruebas mecánicas como las llamaba yo, nos inclinaban a aceptar que la viuda se había quitado la vida por su propia mano, pero la evidencia de que ella estaba distraída leyendo un periódico cuando la sorprendió la muerte transforma en disparatada la prueba mecánica del suicidio. Tal vez era la situación técnica del caso cuando yo fui designado por mis superiores para continuar ocupándome de él. En cuanto a los informes de nuestro gabinete de análisis, no cabía dudar, únicamente en el vaso donde la señora Stevens había bebido se encontraba el veneno. El agua y el whisky de las botellas eran completamente inofensivos. Por otra parte, sin embargo, para mí cerrar el sumario significaba confesarme fracasado. La señora Stevens había sido asesinada y había un indicio que lo comprobaba. ¿Dónde se hallaba el envase que contenía el veneno antes de que ella lo arrojara en su bebida? Por más que nosotros revisáramos el departamento, no fue posible descubrir la caja sobre el frasco que contuviera el tóxico. Aquel indicio resultaba extraordinariamente subjetivo. Además había otro. Los hermanos de la muerta eran tres bribones. Es decir, sospechaba quien realizaba este análisis, esta investigación, que alguno de los tres hermanos podría haber asesinado, haber matado a la señora Stevens. Los tres, en menos de 10 años, habían despilfarrado los bienes que heredaron de sus padres. Actualmente, sus medios de vida no eran del todo satisfactorios. Juan trabajaba como ayudante de un procurador especializado en divorcios. Su conducta resultó más de una vez sospechosa y con la presunción de un chantaje. Esteban era corredor de seguros y había asegurado a su hermana en una gruesa suma a su favor. En cuanto a Pablo, trabajaba de veterinario, pero estaba descalificado por la justicia e inhabilitado para ejercer su profesión, convicto de haber dopado a caballos. Para no morirse de hambre, ingresó a la industria lechera, donde se ocupaba de los análisis. Tales eran los hermanos de la señora Stevens. En cuanto a esta, habían enviudado 3 veces. El día de su suicidio cumplió 68 años. Pero era una mujer extraordinariamente conservadora, gruesa, robusta, enérgica, con el cabello totalmente renegrido. Podría aspirar a casarse una cuarta vez y manejaba su casa alegremente y con puño duro. Aficionada a los placeres de la mesa, su despensa estaba excelentemente provista de vinos y comestibles, y no cabe duda de que sin aquel accidente la viuda hubiese vivido como 100 años. Suponer de que una mujer de este carácter era capaz de suicidarse es desconocer la naturaleza humana. Su muerte beneficiaba a cada uno de los tres hermanos con 230.000 pesos. Bueno, tengamos en cuenta que este texto es del año 1935, ¿no? Así que saquemos más o menos la cuenta del valor de ese dinero en esa época. La criada de la muerta era una mujer casi estúpida y utilizada por aquellas en labores groseras de la casa. Ahora estaba prácticamente aterrorizada al verse engranada en un procedimiento judicial. El cadáver fue descubierto por el portero y la sirvienta a las 7 de la mañana, hora en que ésta, no pudiendo abrir la puerta, porque las hojas estaban aseguradas por dentro con cadena de acero, llamó a su auxilio al encargado de la casa. A las 11 de la mañana, como creo haber dicho anteriormente, estaban en nuestro poder los informes del laboratorio de análisis. A las 3 de la tarde abandonaba yo la habitación en la que quedaba detenida la sirvienta con una idea de brincado en el magín. Y sí, alguien había entrado al departamento de la viuda y rompiendo un vidrio de la ventana y colocando otro después que volcó el veneno en el vaso. Era una fantasía de novela policial, pero convenía verificar la hipótesis. Salí decepcionado del departamento. Mi conjetura era absolutamente disparatada. La masilla solidificada no revisaba mudanza alguna. Eché a caminar sin prisa. El suicidio de la señora Steven me preocupaba. Diré una enormidad, no policialmente, sino deportivamente. Yo estaba en presencia de un asesino sagadísimo, posiblemente uno de los tres hermanos que había utilizado un recurso simple y complicado, pero imposible de presumir en la nitidez de aquel vacío. Absorbido por mis cavilaciones, entré en un café
y tan identificado estaba con mis conjeturas que yo, que nunca bebo bebidas alcohólicas, automáticamente pedí un whisky. ¿Cuánto tiempo permaneció el whisky servido frente a mis ojos? No lo sé, pero de pronto mis ojos vieron el vaso de whisky, la garrafa de agua y un plato con trozo de hielo. Atónito, quedé mirando el conjunto de aquel. De pronto una idea alumbró mi curiosidad. Llamé al camarero, le pagué la bebida que no había tomado, subí apresuradamente a un automóvil y me dirigí a la casa de la sirvienta. Una hipótesis grande daba saltos en mi cerebro. Entré en la habitación donde estaba detenida, me senté frente a ella y le dije, mire bien y fíjese lo que me va a contestar. ¿La señora Stevens tomaba el whisky con hielo o sin hielo? Con hielo, señor. ¿Dónde compraba el hielo? No lo compraba, señor. En la casa había una heladera pequeña que lo fabricaba en pancitos. Y la criada, casi iluminada, prosiguió a pesar de su estupidez. Ahora que me acuerdo, la heladera hasta ayer, que vino el señor Pablo, estaba descompuesta. Él se encargó de arreglarla en un momento. Una hora después, nos encontramos en el departamento de la suicida. El químico de nuestra oficina de análisis, el técnico de la fábrica que había vendido la heladera a la señora Stevens y el juez del crimen. El técnico retiró el agua que se encontraba en el depósito congelador de la heladera y varios pancitos de hielo. El químico inició la operación destinada a revelar la presencia del tóxico y a los pocos minutos manifestarnos. El agua está envenenada y los panes de este hielo estaban fabricados con el agua envenenada. Nos miramos jubilosamente. El misterio estaba desentrañado. Ahora era un juego reconstruir el crimen. El doctor Pablo, a reparar el fusible de la heladera, detectó como defecto que localizó al técnico. Arrojó en el depósito congelador una cantidad de cianuro disuelto. Después, ignorante de lo que aguardaba, la señora Steven preparó un whisky. Del depósito retiró un pancito de hielo, lo cual explicaba que el plato con hielo disuelto se encontraba sobre la mesa, el cual, al derretirse en el alcohol, lo envenenó poderosamente debido a su alta concentración. Sin imaginarse que la muerte la guardaba en su vicio, la señora Stevens se puso a leer el periódico hasta que, juzgando el whisky suficientemente enfriado, bebió un sorbo. Los efectos no se hicieron esperar. No quedaba sino ir en busca del veterinario. Inútilmente lo guardamos en su casa. Ignorábamos dónde se encontraba. Del laboratorio donde trabajaba nos informaron que llegaría a las 10 de la noche. A las 11 yo, mi superior y el juez nos presentamos en el laboratorio de la ERPA. El doctor Pablo, en cuanto nos vio comparecer en grupo, levantó los brazos como si quisiera ateminizar nuestras investigaciones. Abrió la boca y se desplomó inerte junto a la mesa de mármol. Lo había muerto de un síncope. En su armario se encontraba un frasco de veneno. Fue el asesino más ingenioso que conocí. Bueno, finalmente, en este texto descubrimos que el asesino de la señora Stevens, esta señora de 68 años, que había quedado viuda en 3 oportunidades, que tenía 3 hermanos, Juan, Esteban y Pablo, ¿sí? El narrador, el que investiga, sospecha de que podía ser alguno de los tres, por eso decide probar un whisky y se da cuenta que finalmente el veneno estaba en el hielo y el que había reparado la heladera y había hecho los pancitos de hielo había sido uno de sus hermanos, Pablo, quien terminó siendo culpable de este crimen, ¿sí? Y termina falleciendo en el final también. Bueno, bien, con este trabajo, entonces, con este texto, vamos a ir haciendo 3 preguntas, ¿sí? La primera tiene que ver con nombrar, ¿sí? Son 3 preguntas, nombrar a los personajes que aparecen en el texto y explicar cómo son, ¿sí? En el texto van a aparecer varios personajes, va a aparecer el personaje de Pablo, va a aparecer el investigador, ¿no? Quien nos cuenta toda la historia, la señora Stevens, ¿sí? Los otros 2 hermanos, nombrarlos y explicar brevemente cómo era cada uno de ellos y a qué se dedicaban. eh, en el caso de la señora Stevens, los matrimonios que había tenido, su forma de ser, a pesar de la edad que tenía,
¿sí? Todo lo que sepamos de cada uno de los personajes. La número 2 es explicar el conflicto de la historia, ¿sí? Es decir, el problema, cuál es el problema de esta historia. Bien. Y el último, explicar cómo se resuelve, ¿sí? La resolución tiene que ver con el resultado de la investigación correcta del crimen, ¿sí? No en todos los policiales se llega a la deducción correcta. Así que bueno, estas son las tres preguntas que ustedes van a ir haciendo y después me lo entregan por privado, así como les expliqué al principio.